Salmo 139, verso 16. Salmo 139, verso 16. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente: me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Mire, si algo nos permite David en este salmo, a lo largo de todo este salmo, es poder ver la eternidad de Dios. Pero no solamente la eternidad de Dios, sino que nos permite ver a nuestro Padre formándonos. Y en esta formación de nuestro Padre en nuestra vida, nos permite ver la eternidad de Dios. Y esa eternidad de Dios que interviene en el cronos en el cual nosotros vivimos y se introduce para que nosotros tengamos una mirada que no es la que estamos acostumbrados a ver. O sea, cada vez que nacemos, para nosotros la vida del ser humano tiene 70 años, 80 y algunos un poco más. Pero en Cristo la vida es eterna. Y Él quiere introducirnos en esa eternidad. De hecho, que la palabra establece que Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre cuando lo formó. Pero el pecado ha hecho que esa eternidad cayera. Por eso, otra vez el Señor, a través de Cristo, vuelve a entregarnos esa eternidad. Lo precioso de esto es que Dios es el organizador perfecto de todos nuestros tiempos. Así que si algo tendremos que tener en cuenta es que papá no solamente nos formó en el vientre de nuestra madre, sino que organizó todos los días de nuestra vida para que nosotros anduviésemos de acuerdo con aquello que Dios había hablado de nosotros. Y esto nos permite ver al Padre como un organizador perfecto. Cada momento planificado por papá para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 15. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. Es como que, esta palabra así como, pastor se vino pum para abajo. No. La palabra nos enseña que nosotros tenemos que tener en cuenta, dice la Biblia, que nosotros debemos aprender a contar los días que vivimos. Debemos aprender a contar aquello que Dios nos ha dado, de aquello que nos ha dado, porque los días son malos y nosotros tenemos que comenzar a andar en los días y en los tiempos que el Padre nos ha dado. Esta como visión que David tiene y está teniendo de la vida nos permite tomar conciencia de la administración de nuestro tiempo. Entonces lo primero que nos sucede al escuchar esta palabra es ver cómo estamos administrando nuestros tiempos, en qué estamos invirtiendo aquello que es lo más precioso de la vida, aquello que no vuelve, aquello por lo cual vos ganás dinero, la gente te paga un sueldo o vos ganás una retribución por causa no solamente del conocimiento y del servicio, sino por el tiempo que le estás brindando, porque el tiempo que le brindás a una persona nunca jamás se la podrás entregar a otra. Por eso las personas que le dedican tiempo a su trabajo son buenos en sus trabajos, pero si no llevan un equilibrio y no le entregan tiempo a su familia, este tiempo de familia comienza a decaer. Por eso aquellos que le entregan demasiado tiempo a la familia y no le tienen tiempo al trabajo, están con una hermosa familia pero no tienen que darle para comer. Entonces hay un equilibrio establecido y esta como visión que David nos da es la que nosotros debemos empezar a preguntarnos. La vida que hemos recibido nosotros es eterna, pero el tiempo en esta tierra pasa rápido. Casi un trabalengua se me armó. La vida que hemos recibido es eterna, pero el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra pasa rápido. Y depende de la edad que tengas, me vas a entender esto que te estoy soltando, y también va a ser la perspectiva que tengas del tiempo. Porque uno de los jóvenes o uno de los niños que se nos fue recién, lo primero que quiere hacer es llegar a ser. Y cuando pasaste los 20, los años, como por un colador, ¿o no? Ves para atrás y vos decís, wow, pero si yo terminé el secundario hace un poquito. No, están todos arrugados tus viejos, los chicos del secundario pasaron ya otro tiempo, hay otra vida. Por eso aquellos que tienen 50 años ya no quieren dar
golpes al vacío. De los 0 a los 20 años se calcula que uno experimenta con todo lo que el mundo nos rodea. De los 20 a los 40 generalmente uno trata de pegarle todos los puñetes a todo lo que se le cruza para ver en qué es lo que enganche y en qué es lo que va bien. Llegado a los 40, a los 60, uno ya no quiere dedicarse a cualquier cosa y uno quiere ser específico para saber qué es lo que está haciendo, porque empezó a tomar conciencia del tiempo en el que está viviendo. Ni que hablar cuando pasaste los 60. O decir, yo quiero gastar mis últimos días en aquello que sé que le va a hacer bien a mi generación o a lo que Dios me ha pedido. Amado, ¿cuánto vale estar alineado a los tiempos de Dios? ¿Cuánto vale estar alineado a los tiempos de Dios? Pero pastor, esto pareciera injusto porque yo ahora tengo 60 y estoy conociendo a Cristo. No importa. Un día alineado en su presencia puede llegar a generar la libertad de todo un pueblo. Un hombre que estuvo alineado tan solo unos años pudo experimentar la libertad de un pueblo que estuvo oprimido durante 430 años. Necesitamos estar alineados a los tiempos de Dios. Y a medida que pasan los años te das cuenta de cómo el tiempo se desarrolla rápido, cómo las cosas comienzan a suceder, los días pasan, las semanas pasan, de hecho que ya estamos llegando a fin de año. Hace poquito estábamos peleando para ver si cerrábamos todo y ahora ya estamos viendo si estamos por extendernos a otro lugar. Si tenemos nosotros la capacidad de conectar nuestra vida con nuestra ascendencia, si es espiritual, y si tenemos la capacidad de conectarla luego con nuestra descendencia, nosotros vamos a haber sido excelentes entendedores de los tiempos y administradores de los tiempos que tenemos. Porque Dios es alguien que tiene un plan eterno. Y nosotros vinimos a desarrollar una tarea específica, en un tiempo específico, en el plan de Dios. No es tu plan, no es mi plan, no es tu propósito, no es mi propósito, es el plan y es el propósito de Dios. Y este es el gran cambio por el cual estoy orando a Dios que nos dé esta perspectiva, esta manera de ver la vida, porque esta manera de ver la vida desde la eternidad va a ser lo que va a cambiar todas las cosas en nosotros. Nosotros necesitamos continuar con el diseño de nuestro Padre que comenzó con nuestros antepasados. Nosotros no somos la nueva generación que estamos inventando algo nuevo. No es que nuestros antepasados estaban equivocados y ahora nosotros tenemos la luz. Cuando nosotros vinimos y Dios nos reveló esto, no fue por causa de algo especial en nosotros. Tuvo que ver con un plan diseñado de Dios perfectamente. Y es como la ola del mar. Una ola se acaba para que otra ola vuelva a comenzar y vuelva a llegar. No es que algunos estaban mal. Nuestros antepasados vivieron lo que tuvieron que vivir en el Espíritu y pelear lo que tuvieron que pelear en el Espíritu y en la sociedad, para que vos y yo hoy podamos tener la libertad en la cual nos encontramos para establecer aquello que Dios quiere. Por eso, cuando uno se corta con un proyecto personal, no entendiendo el diseño o lo que tu proyecto y propósito encaja en el diseño de Dios, quiero decirte que serás como aquel que dijo, Señor, Señor, en tu nombre hemos profetizado. Y Él te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque no son los brujos solamente los que hacen maldad. Maldad es errar al blanco de lo que Dios nos habló. Y si Dios nos habló que nosotros teníamos que estar en tal o cual cosa y no lo estamos haciendo, Él va a decir, apártate de mí. Porque te di la vida para que pudieras experimentar a mi Hijo Cristo y el cuerpo de Cristo siga manifestándose aquí en la tierra. Escuche, y así pasará con nosotros. El esfuerzo, las peleas que estás llevando adelante, las cosas que estás queriendo vencer, son glorias para las generaciones futuras, para los hijos que todavía no nacieron. Querido, nosotros somos hoy el cuerpo presente de Cristo en la tierra, pero quiero decirte algo, Cristo va a cambiar este cuerpo por la nueva generación que nos viene y nosotros tendremos que edificar esa nueva generación en Cristo Jesús, uno tras otro, pasando, no negando lo que ocurrió, no menospreciando lo que pasó, no diciendo que aquello fue viejo caduco, sino entendiendo el tiempo presente de lo que Dios nos está dando hoy. Por eso, amados, nosotros nos queda solo entender y conocer
y someternos a los tiempos de Dios. Someternos a los tiempos de Dios. El tiempo nos apremia y se nos pasa la vida siendo inoperantes e ineficientes por causa de no entender los tiempos en los que vivimos. Cuando no tenés capacidad de entender el tiempo en el que vivís, es cuando pasa tu tiempo de decir, uy, cómo me hubiese gustado en el tiempo de estudio haber estudiado. Pero hoy ya no puedo, hoy ya tengo una familia, hoy ya sostengo, o sea, no niego mi familia, no niego aquello en lo que estoy, pero tengo que darme cuenta de que fui ineficiente en el tiempo que correspondía a la temporada que debía vivir. Y esto nos produce en nosotros también cierto tipo de pensamientos en el hecho de, no quiero volver a errar con los tiempos, no quiero volver a estar desconectado de Dios, para que cuando pasen los años, mire para atrás y diga, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi tiempo fructífero, con mis años de juventud? Nuestra vida está tan ocupada en producirnos placer, amado, que invertimos todos nuestros recursos en nuestros placeres. Pero cuando nosotros vemos a otras realidades de este mismo mundo, como las guerras que se ocurren en el Medio Oriente, la alegría de esos niños no está en tener un iPad o una nueva PlayStation o tener Netflix o no. La alegría de tu vida no va a estar en un auto 0 kilómetros. La alegría de tu vida tan solo se someterá a que no escuches las bombas sonando a cada noche y ver si podés amanecer y tenés un plato de comida el otro día. La felicidad es evaluada de acuerdo al sitio, al ámbito en el que nosotros nos estamos encontrando. ¿No será que hemos preparado demasiado tiempo de placer para nosotros mismos y de confort, que nos hemos olvidado de la tarea de la que teníamos y ya no queremos acudir a la tarea que teníamos porque no queremos que la tierra se acabe? La verdad de esto es que nos hemos creído dueños de nuestros tiempos y en realidad el Dios eterno crea al hombre en la eternidad. Y el hombre, al decidir pecar, sale de la eternidad de Dios y se introduce en el cronos de la creación. ¿Se entiende esto? El cronos de la creación, este tiempo que tenemos nosotros de años, de horas, de meses. Pero la eternidad, el tiempo, el kairos de Dios, esto es lo que Él colocó en nosotros. Es el crono en que la humanidad se maneja hoy. Pero escuche, Él irrumpe el tiempo otra vez con la eternidad. Vuelve a irrumpir el tiempo otra vez. Y no para que lo eterno se introduzca en el tiempo presente. Otra vez. Dios vuelve a irrumpir a través de Jesucristo en este tiempo. Con la eternidad vuelve a irrumpir lo temporal. Pero nos tiene que quedar algo claro. Él irrumpe y no para que lo eterno se introduzca en el tiempo presente. Se introduce en el tiempo presente para llevarnos otra vez a la dimensión de eternidad. ¿Está comprendiendo esto? No es que el Dios eterno viene a sujetarse a nuestros tiempos, sino que Él se introduce con ánimo de ser la puerta, el camino, la verdad, a llevarnos otra vez a la eternidad. ¿Hasta cuándo seguiremos hablando de entregarlo todo, pero actuando como quien lo adquiere todo? Los pastores de España, allí en Alicante, Cristian y Adriana, siempre, por lo menos a mí, me confrontan, me suben la vara en cuestiones que hacen, ¿no? Ellos tienen su casa allí en Alicante y ahora dejaron su casa, la dejaron limpiecita para empezar a preparar gente para predicar el Evangelio. Y ellos se fueron a vivir a un tráiler. Compraron el tráiler de un camión de atrás, de esos grandotes de 12 metros. Bueno, lo están preparando ahora porque van a vivir ahí. Porque dice Germán, quiero ir a todos los lugares que Dios me diga. Y cada vez que me encuentro con más cosas, me encuentro con más problemas para hacerle cargo a la gente cuando tengo que ir a hacer la obra de Dios. Me siento atado a mis bienes materiales. Yo digo, esto nos sube la vara todo, discúlpeme. No puedo porque tengo que trabajar para pagar
y entramos en un sistema de seducción del diablo que se llama endeudamiento, que nos obliga a meternos en el sistema de Labán, en el sistema de Egipto, en el sistema otra vez trabajar para. Este es el tiempo de entender y ser introducidos en la verdad que Él mismo es la puerta de eternidad y nos lleva a vivir al Padre. Nuestro concepto tiene que cambiar urgentemente de por qué Dios nos busca. Porque si el concepto de que Dios te busca es para bendecir tu vida, es porque no has comprendido que Él es Dios. Es como cuando Abraham manda a buscar a una esposa para su hijo. Le dice, no quiero que mi hijo se introduzca en esa tierra, tráela acá. Manda a su criado, le dice, anda a buscarla, tráela acá. Él vino a buscarnos como la esposa para entrar en una tierra incorruptible. Él viene a buscar a la esposa y no es para que se quede aquí, no es para mejorar lo que viene como sombra y como figura. Viene a buscarnos para llevarnos a aquello que es incorruptible, para aquello que es inconmovible. Nos encanta hablar de cómo son las cosas espirituales. Siempre y cuando esas cosas espirituales toquen, arreglen o bendigan las cosas naturales que son importantes para nosotros. ¿Se entiende esto? ¿Entiende la concepción que nosotros tenemos de lo espiritual? Nos gusta hablar de lo espiritual siempre y cuando tenga que ver con la liberación de nuestra vida, siempre y cuando tenga que ver con la sanidad, siempre y cuando tenga que ver con el bienestar de nosotros, de la bendición de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios para nosotros. Pero poco nos gusta hablar de lo espiritual cuando las cosas espirituales tienen que ver con el propósito por el cual Dios nos da estas cosas espirituales. Es como que allí merma nuestro interés. No, nos encanta adorar en el Espíritu, en tanto esto signifique que podemos hacer algo para Dios por medio de nuestra fuerza natural, de nuestros dones, de nuestro tiempo o nuestras emociones. Nos encanta aprender las cosas espirituales en tanto ese conocimiento nos haga sentir sabios y seguros en el mundo natural. Y esto es algo que hoy corre como pólvora por todos los lugares. El sentirme sabio, el tener revelación, me hace sentir seguro en el mundo natural de por qué suceden las cosas. Parece que otra vez algún hacker le ha conseguido la contraseña a la notebook de Dios y nos está contando todos sus secretos. Pero señoras y señores, Dios es Dios y es soberano y Él sabe por qué y nosotros no sabremos el porqué de todas las cosas si Él no lo dispone así. Nos fascinamos por las palabras, nos fascinamos por las profecías espirituales, nos fascinamos cuando vemos un hombre que habla bien espiritualmente, nos fascinamos cuando un hombre sana en el nombre de Jesús, nos fascina cuando un hombre tiene la capacidad de liberar a otro o a algún endemoniado, nos fascina estas cuestiones, escritas o habladas, siempre y cuando nos digan algo que vaya a pasar en nuestras vidas naturales, porque solo así, para nuestro entendimiento, tienen relevancia las cosas espirituales. ¿No le pasa? Estoy hablando de alguien que no está aquí o a todos le pasó como a mí. Que cuando uno se pone a indagar y uno dice, ¿por qué quiero esto? ¿Por qué quiero saber aquello? ¿Por qué estoy? Y te encontrás siempre que lo espiritual tiene que intervenir en lo natural para que cause un efecto. Ahora dígame la parte práctica del mensaje que usted dio, pastor. ¿Y si te digo que el mensaje ni siquiera es para vos? Que el mensaje es un mensaje de Dios para que nosotros simplemente podamos andar en esa verdad. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Realmente no nos gustan las cosas espirituales. Solo nos gusta cómo dichas cosas supuestamente tocan la tierra y nuestros intereses. Mire, este mensaje... Hace por lo menos un año que lo tengo, que se lo leí a Sabrina como 2 veces. Un mensaje que tenía que dar en una escuela y Dios no quiso que lo dé. Y después no me animé a soltarlo, porque entendí que no era el ámbito
no estaba la madurez, pero hoy entiendo que está la madurez de la congregación para recibirlo. Cuando uno le sugiere a un hijo que la sustancia y la realidad de nuestra salvación es puramente espiritual, es decir, no intenta arreglar la tierra, no intenta arreglar los cuerpos naturales, las circunstancias, entonces eso parece poco práctico. ¿De qué sirve un versículo de la Biblia si habla de Cristo y no me dice qué hacer? ¿De qué sirve una predicación que me muestra el propósito eterno de Dios, pero no me ayuda a encontrar mi propio propósito? ¿Por qué debo entender que debo leer a los profetas si no describen los eventos que le van a pasar a mi vida, sino que hablan de los eventos que le va a ocurrir a la iglesia? ¿De qué sirve la iglesia si no le sirve la comunidad? Es que queremos un Dios espiritual, pero uno que nos deje en Egipto y solo cambie las reglas de juego en Egipto. ¿Para qué nos trajiste acá?, le dijeron. En Egipto estábamos mejor. ¿Realmente queremos ir donde Él está? ¿Realmente queremos ver lo que Él ve? ¿Realmente queremos amar lo que Él ama? ¿Todo para el bien y el propósito de Él? ¿Eso es lo que está motivando nuestra vida hoy? Porque si eso no es así, lo primero que tengo que decirte es que te confrontes con que todavía no moriste. Todavía seguís buscando a Dios para que bendiga tu vida. Jesús dijo, voy a lo de mi Padre para llevarlos conmigo. No, esto es demasiado espiritual y es mucho para el apetito carnal que yo tengo. O sea, es ajeno a lo que nosotros queremos. Pero esta es la propuesta de Jesús. Él se presenta como el camino a algo que hay que llegar. Como la puerta que se tiene que abrir de una dimensión a otra dimensión. Los judíos del primer siglo pensaban también de esta manera como nosotros, y Jesús los rechazó. ¿Por qué tiene que aceptarnos hoy a nosotros con el mismo patrón de pensamiento? Ese patrón de pensamiento fue el por qué Jesús en el primer mensaje que suelta dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este patrón de pensamiento debe ser modificado, pero no podrá ser modificado desde una fuente natural. Será modificado desde un entendimiento espiritual. Por eso Él dice: arrepiéntanse, cambien de mente, cambien de pensamiento. Y la única manera de cambiar de pensamiento es cambiando la fuente que genera un pensamiento. Una mente humana jamás podrá pensar y tener pensamientos divinos. Entonces necesitamos que este proceso comience a actuar en nosotros. Pablo dice: ¿acaso alguno de ustedes le podrá enseñar a Cristo? De ninguna manera. Pues ustedes tienen la mente de Cristo. O sea, Dios nos dio la capacidad, cuando aceptaron a Cristo, de ser renovados, establecidos en el entendimiento de lo que Él habla, de lo que Él dice. Claro, está fantástico cuando yo te hablo de Jesús y la tormenta, y que vos tenés autoridad para parar la tormenta, y de Jesús y le pan a los 5.000, y que vos confíes porque Dios te va a dar de comer. Pero ¿qué pasa con palabras como las que Pablo habla y dice: hemos pasado hambre, hemos sufrido turbas, nos han golpeado, hemos padecido por causa del Evangelio, nos llaman impostores, blasfeman en contra nuestra, dicen no conocernos, pero nos tienen bien agendaditos y nos están viendo? ¿Qué pasa con esto? Porque esa es la palabra a la cual nosotros tenemos que estar. Mire, si esta no es una reunión más. Para mí esta no es una reunión más. Otra vez, hace un año estoy esperando para soltar esta palabra. Yo creo que uno de los mayores reconocimientos como iglesia y como parte de la iglesia es reconocer que tenemos muy poca necesidad. No necesidad, sino apetito, ganas de comer a un Mesías espiritual.
Queremos el Mesías que los judíos estaban buscando, alguien que venga a ejecutar gobierno. Otra vez caímos sobre lo mismo. ¿Y cuándo gobierna? ¿Y quién gobierna? Y entonces establecemos gobierno y ponemos y sacamos. No. Vamos a lo que dice el Señor en esto. En general pienso que no entendemos esta palabra espiritual. Estamos fascinados con la idea de la espiritualidad, pero solo en la medida que afecta el ámbito donde nosotros entendemos que existe nuestra vida. En el ámbito en que nosotros entendemos que existe nuestra vida, o sea, en la tierra. Pensamos que las cosas espirituales existen para mejorar las cosas naturales. Y dígame si no es así. Tan solo piénselo por un momento. Cuando usted tiene que pasar una prueba, una dificultad o algo que el Señor le está llevando a vivir, usted se queja de esa situación, no le gusta, evidentemente este no es el plan de Dios para mi vida. Y si te quiero decir que Dios no tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un plan para Él y que te formó para que vos funcionaras de acuerdo al plan que Él tiene establecido, ¿se entiende? No es que no le interese, envió a su Hijo a morir por vos. Te ama. Pero entonces debo reconocer que Él es Dios y que yo soy hijo y que yo le obedezco y que yo soy siervo. Y esa condición de siervo me llama a mí a ser otra vez esclavo comprado por amor a lo que Él me está pidiendo. La gente habla mucho en estos días acerca de la espiritualidad. Me parece que hay mucho interés en la palabra y otras personas están confundidas con la palabra espiritualidad y sobrenatural. Y me gustaría tan solo hacer una pequeña diferencia entre lo espiritual y lo sobrenatural. Quiero que me interprete, no estoy negando lo sobrenatural. De hecho, que son sumamente necesarias. Solamente que no quiero mezclarlas. Porque al mezclarlas confundimos y metemos todo dentro de lo mismo y nos hace ineficientes, nos hace inoperantes, nos hace otra generación que será perdida en el tiempo por causa de no entender aquello que Dios nos está hablando. Los milagros, por definición, son cosas que suceden en el ámbito natural. No son cosas que sucedan en el ámbito del cielo. Lo milagro es algo sobrenatural y aunque tienen a Dios como la fuente que la genera, que la hace, siguen siendo cosas naturales ejecutadas para personas naturales, para intereses naturales personales. La sanidad de un cuerpo, caminar sobre el mar, lo que sea, son cosas sobrenaturales y no espirituales. Y quiero que me entiendan esto. Es cierto que van más allá de las reglas y límites normales de la realidad natural en la que nosotros nos movemos, pero también es cierto que es parte natural del ámbito espiritual del cielo. Que alguien sea sano en el cielo dice que no va a haber ni sufrimiento ni dolor, que no vamos a necesitar la luz del sol. O sea, el metal que nosotros más amamos para Dios es el asfalto. ¿Entienden? Dice que las calles son cubiertas de oro. Nosotros matamos por el oro. Pero hay conceptos que nosotros no comprendemos de esto. Y en ese sentido son sobrenaturales, pero siguen estando en el ámbito natural y pertenecen a dicho ámbito, porque esas cosas no se van a manifestar en el cielo. Que alguien sea sanado no se va a manifestar en el cielo, porque en el cielo no va a haber enfermedad, y esto no es de Juan Luis Guerra. Esto tiene que ver con lo que la palabra habla. Tenemos que tener cuidado con las cosas sobrenaturales por un par de razones, solamente esto. Porque pueden ser una manera más a través de la cual nos aferramos a nuestras vidas y a nuestras metas naturales. ¿Qué ocurre si Dios no te da el milagro que estás esperando? La gente se enoja, pega el portazo y se va. Porque no entendió el sentido espiritual de la vida que Dios le estaba entregando. Ahora, ¿estamos negando que lo sobrenatural? ¿Negamos de orar por las personas para que sean sanas? ¿Negamos nosotros el pedirle a Dios que nos sobreabunde y que nos dé para tener? De ninguna manera, por favor. No me clasifique en un lugar donde yo no le estoy diciendo. Lo que simplemente le estoy dando es un mensaje para entender en el lugar en el que nosotros como congregación estamos parados. Yo por muchos años estuve fascinado con los dones del Espíritu, con las habilidades espirituales, las manifestaciones, las sanidades, todo lo que Él podía hacer a través de la vida de una persona natural. El problema fue que mi corazón nunca salió del ámbito natural, nunca salió de la carne. Y lo que
Dios hace con Pablo de tal manera, es retirarlo del ámbito de la carne. 3 veces le he pedido al Señor que me sane y Él me ha dicho, bástate en mi gracia. Lo que Él estaba diciendo, Pablo, te puedo dar sanidad, pero quiero hacerte vivir la sanidad del cielo. Quiero hacerte vivir la realidad que el cielo gobierna aún sobre aquello que vos estás sufriendo. Quiero que vivas, Pablo, porque dura cosa te da cosas contra el aguijón, contra el cuerpo. Yo quería en ese entendimiento ser espiritual. Una iglesia espiritual porque... No, mi iglesia no es espiritual porque... sana, libera, raca, laca. No. Eso tiene que ver con otra cuestión. Eso tiene que ver con la sobrenaturalidad de Dios que otra vez se mete en el mundo natural, pero para darnos señal de que hay algo mucho mayor de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, a sentir o a percibir. Entonces, ¿qué es lo espiritual? Experimentamos algo espiritual, no cuando experimentamos algo de lo que Dios está haciendo en la tierra. Experimentamos algo espiritual cuando experimentamos la vida de Dios. Eso es espiritual. Cuando podés vivir a Cristo, cuando el gozo en medio de la aflicción te sigue brotando por los poros. Cuando la paz en medio de la dificultad te hace una persona inalterable y seguís ejecutando gobierno en el lugar en donde te encontrás. Como Jesús, cuando fue crucificado, que tomó control, seguía tomando dominio y control aún clavado en la cruz de Cristo, pero para la gente esto sería un fracaso. Vivir lo que Pablo vivió para un montón de congregaciones de hoy sería un ministerio fracasado. Pará, Pablo, dejá, abandoná, esto no es lo tuyo, lo hubiésemos dicho nosotros. ¿No ves que te meten en cana? ¿No ves que no te sostienen económicamente? ¿Qué me importa, decía Pablo, si yo sé para qué estoy, si yo ya no vivo, yo ya morí? Y Jesús estaba en esa cruz. Y Jesús coloca perdón sobre aquel que estaba al lado. No se preocupa por él, lo estaban insultando, estaba seca, se pegaba, dice, su lengua al paladar. Se cruza María, se encuentra con Juan y le dice, María, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Coloca orden en el seno familiar, no tiene problema. Está más allá. Él está clavado en la cruz del Calvario y dice, Padre, perdónalos porque no lo saben lo que hacen. Por favor, díganme, ¿en dónde estaba viviendo Jesús en ese momento? Porque hay algo que yo no entiendo de la realidad que estaba viviendo. Cuando Él declara, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Alguno dice, lo abandonó Dios. De ninguna manera. Los maestros tenían la costumbre de comenzar un salmo y que los discípulos lo siguieran. ¿Usted se imagina lo que era tener a Jesús haciendo milagros, operando, caminando sobre el mar y de pronto verlo clavado en la cruz del Calvario? ¿Usted sabe lo que era para ellos ver el que estaban siguiendo al Mesías, el que habían depositado y abandonado toda su vida para seguirlo? Verlo hoy, en teoría, con ojos naturales, fracasando y muriendo el propósito del cual había dicho. Y Jesús les quiere llevar paz. Entonces comienza un salmo. Y el salmo que comienza es el Salmo 22. Búsquelo, por favor. Si alguno lo tiene en Biblia abierta, Biblia de hoja y papel, que hay pocas, pero pásemelo. Cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, no estaba diciendo simplemente, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que Él estaba comenzando era recitar un salmo. Es como si yo hoy le dijera, Jehová es mi pastor, en pastos, en lugares dedicados. Y así empezaron los discípulos. Y Jesús comenzó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recitando este salmo. Señoras y señores, este salmo profetiza la muerte de Jesucristo. David entra en un éxtasis y no en otra forma y empieza a proclamar lo que a Jesús le va a pasar en la cruz del Calvario.
entre cosas usted va a entender. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de ¿quién? ¿De quién está hablando? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le decían. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Palabra dicha a Jesús cuando se bautizó. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua cuando le clavaron allí en medio de sus costillas. Y todos mis huesos se descoyunturaron, no se quebraron, como dice la palabra de Dios. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies, los clavaron. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí, ¿y qué lo que hicieron? ¿Está entendiendo de qué se trata este salmo? Este salmo es una profecía de que si usted lee la crucifixión de Cristo, usted va a estar leyendo esto que yo le estaba leyendo ahora. Jesús está en el gobierno. Por eso quiero decirte, no experimentás algo espiritual cuando Cristo te libera. No experimentás algo espiritual cuando Cristo te da dinero. Porque puede pasar alguien en la calle, te puede dar dinero, pero eso no significa que sea espiritual. Puede alguien, algún doctor, darte alguna receta y darte el clavo de lo que te está pasando, y eso no significa que sea espiritual. Puede que mueras y resucites una y otra vez y un doctor te desfibrile una y otra vez y volvés a la vida y volvés a morir. Y quiero decirte, siempre vas a ser la misma persona. Pero cuando Cristo entra en tu vida, ya no vivís vos, más Cristo vive en tu vida. Esa es la experiencia de lo espiritual. No estoy negando el hecho de que Dios haga cosas en la tierra, pero si estás experimentando algo de Dios con las manos, con el ojo, con el cuerpo, entonces no puede ser algo espiritual en lo natural. Puede que sea muy real, incluso sobrenatural, pero sigue siendo algo pasajero. Tu sanidad es pasajera porque te vas a morir. Que alguien te solucione tu problema económico es pasajero porque no va a necesitar el lugar donde te está llevando Cristo el dinero. Y es como todas las cosas naturales, muy pronto van a desaparecer. El tiempo se terminará comiendo todo. El tiempo nos roba todas las cosas naturales. Dios lo diseñó de esta manera. Sin embargo, el tiempo no puede tocar las cosas espirituales porque estas son eternas. Hasta el último día de su vida, mi abuela Victoria, hace unos meses que falleció, tenía el gozo de tener a Cristo como su Señor y Salvador. Por más que ya había llegado a los 90 años, nadie le podía quitar el gozo. Ay, Germán, lloro tanto por vos y por tu hermano. Todos los días los encomiendo a Dios por esa obra que ustedes hacen. Se me fue una de las intercesoras más firmes que tenía. Desinteresada, la veíamos cuando podíamos. Pero una mujer que vivió en lo espiritual este aspecto.
Las cosas espirituales se experimentan de manera diferente y en otro lugar en nuestro ser y en la eternidad del Padre. De hecho, se experimentan en un lugar y de una manera que la mayoría de nosotros, quiero decirte, no entendemos ni comprendemos. Nos cuesta, pero Dios nos está llevando a ese lugar. Está entendiendo lo que está sucediendo. No es una palabra quizás consumada, pero es una palabra que empieza a soltarse para llamar las cosas que no eran como que ya son. Yo creo en esta palabra establecida donde Dios nos está llevando más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestro bienestar, más allá. Estamos levantando una generación, no solamente de anónimos, está dispuesta a morir por Cristo. Nos encanta la tierra y amamos la carne, y esa es la verdad. Y por tanto queremos una versión espiritual que afecte lo que amamos. Esta manera de pensar y de desear hubiera sido inconcebible para Jesús mientras caminaba como hombre. ¿Por qué? Porque la realidad espiritual era para él no solamente algo totalmente diferente y separado, sino muchísimo más real. Mire, yo quiero darle un ejemplo. ¿Ubica los muñequitos estos que usa Santi, que se construyen con rastring, los Legos? Imaginen que yo edifico sobre esta mesa un pequeño mundo Lego. Yo sé que no tiene sentido, pero imagínense un poquito como que lo hago. Con el fin de transformar a los hombres y a las mujeres del ego y traerlos al mundo humano. Formo esto para traerlos al mundo humano. Ahora, para comunicarme con ellos y demostrarles la realidad de mi vida y de mi mundo, enciendo una montaña de Lego, escribo algunos mandamientos en 2 tablas de Lego, quemo un sacrificio de Lego animal y separo un mar hecho de Lego. Todas estas cosas son muy fáciles para mí, o para cualquiera de los que estamos acá, en el mundo humano. Pero para la gente Lego son milagros increíbles. Trasladó una montaña de un lado para el otro lado. Yo no estaba haciendo algo grande o importante al hacer esto. Solo estaba tocando y moviendo algunas cosas, uniendo una piecita con otra. Pero lo hice para comunicarme, para revelarme y para revelar mi realidad a una creación 1000 veces menos real que la mía. Y eventualmente me transformo a mí en un propio Lego, un Lego hombre, y entro en el mundo de plástico de ellos, con toda la intención de abrir un camino y llevarlos conmigo de regreso a mi hogar. ¿Está entendiendo lo que está pasando acá, no? Mientras estoy allí en el mundo Lego, hablo con ellos acerca de cosas humanas y realidades humanas, carne y sangre. Hablo de cosas que no tienen sentido en un mundo Lego, pero que apuntan mucho más allá que su pequeño mundo de plástico. Pero ¿qué pasa si estos hombrecitos Lego una y otra vez tratan de usar las palabras que yo les estoy comunicando de lo que tengo para su mundo Lego? No les funciona. Y aunque estoy utilizando las cosas estas Lego, que de hecho que no tengo ningún convenio con la marca, que hice con mis manos para testificar de cosas humanas, es obvio que no estoy tratando de describir cómo vivir un pequeño hombrecito de plástico. Tengo mucho más real, algo mucho más real en mí que lo que les estoy queriendo comunicar. El problema es que cuando yo uso la palabra río, ellos se imaginan un par de Legos azules. Y cuando uso la palabra pan, ellos se imaginan un Lego marroncito sacado de un horno. Pero yo hablo de comida. O sea, cuando les digo, síganme a mi hogar, ellos están buscando mi casa. ¿A dónde vivo? O sea, qué dificultoso, qué tragedia. Por eso la palabra establece que Dios nos da un espíritu de revelación. Quiero que me entienda esto que le estoy hablando, porque es lo que le sucede a Cristo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, verso 1.
Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo a su vez te dé la gloria a ti. Verso 11. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en el mundo lego. No voy a modificar la palabra, pero entiéndame lo que le estoy hablando. Pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Verso 13. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, le dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Verso 14, les he dado tu palabra y el mundo los odiaba porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Verso 16, al igual que yo, ellos tampoco pertenecen al mundo. Verso 21 del 17. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos unos, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. ¿Está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Dejen de buscar los tesoros personales en esta tierra, porque hay algo mucho mayor. Esto, no sé cómo decirlo, es como si esto fuera la eternidad, toda esta columna. La vida aquí en la tierra llega hasta acá. ¿Entienden? Nosotros somos capaces de vender todo lo que viene por arriba, la eternidad, por algo tan temporal como 2 centímetros de esa columna. Colosenses capítulo 2, verso 20 dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas de este mundo tales como? Mire, quiero leer Colosenses capítulo 3, 1, 5, para que entienda que no le estoy hablando de mi perspectiva, le estoy hablando de la perspectiva de Dios. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, la parte espiritual de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Escuche, tener una perspectiva desde la eternidad te libra del sufrimiento presente. Sabiendo que es un tiempo breve, como menciona Pablo. Pero si yo tengo esto como si fuera el todo de mi vida, se me entra a complicar. Nadie puede soportar la tribulación desde el tiempo cronos, pero desde la eternidad todo cobra otro valor. No es lo mismo que a usted le diga que le van a enyesar una pierna para restaurarla, a que le diga que se la cortan. Porque usted está dispuesto a estar por un tiempo enyesado, inutilizada la pierna, pero otra cosa es que vengan y le digan, se la vamos a cortar. A usted le va a producir otra situación, otra emoción, otra acción. Y esto es un ejemplo que en lo natural lo entendemos. Pero al llevarlo a la esfera del espíritu, se nos magnifica y perdemos la perspectiva porque estamos actuando desde lo finito a lo infinito, desde lo temporal a lo eterno. Pero Dios está estableciendo esto. Amados, la posición que nosotros tenemos ahora en Cristo es eterna, es de la eternidad. Por eso, aunque estés pasando una leve tribulación de angustia, no tengas miedo porque esto está produciendo un mayor
peso de gloria para tu vida eterna. No para un momento, eterno. No es una gloria la satisfacción de comprarte un auto 0 kilómetros que lo festejás un día, 2 días, una semana. Esto es eterno. No es la casa nueva que ya se vuelve vieja después del año. No es el aumento de sueldo que te alegra por un mes y al otro ya te volviste a endeudar. Esto es algo que supera la media, y si nosotros no entendemos esto, estamos buscando a un Dios que no existe, o por lo menos que no se presenta de esta manera ante nosotros. Así era cuando Cristo caminaba como hombre. Jesús vino de la sustancia espiritual. De hecho, Cristo era la sustancia espiritual. Se humilló y tomó la forma de hombre, pero nunca dejó de conocer, ver y experimentar y describir la sustancia de su vida y de su mundo espiritual, mucho antes que existiera nuestro famoso mundo Lego. Había un Dios que conocía y era la plenitud y de la realidad espiritual de todas las cosas. Él, antes de crear las sombras naturales, ya tenía una definición y un entendimiento para la palabra agua, pan, río, mar, verdad, día, noche. Ya tenía todas definiciones. Dios conocía la sustancia antes que la sombra. Igual como yo conocía el mundo humano antes de crear el mundo Lego, sobre la mesa en mi cocina o sobre acá. Amados, es necesario que entendamos esto. ¿Por qué? Porque nos topamos con palabras como agua, pan, luz, tinieblas, amor, y debido a que nunca hemos conocido la sustancia, le damos nuestro propio entendimiento, le damos nuestra propia participación, le damos de nuestra sustancia. Todo lo que conocemos es puramente natural. Escuchamos una palabra de Cristo, palabra que Cristo dijo que eran espíritu y vida, y rápidamente la aplicamos a nuestro pequeño mundo. Cristo siempre estaba describiendo y demostrando el mundo del Espíritu e invitándonos a seguirlo. No de acá para allá en este mundo, sino de este mundo del que Él había sido enviado. No estaba hablando de cómo utilizar lo espiritual para el beneficio del mundo Lego. El mundo natural siempre estaba hablando de la sustancia y usando las sombras para testificar de Él. Pero al igual que la gente esta que formamos acá con estos muñequitos, ellos no pudieron ni quisieron ver más allá del ámbito de su primer nacimiento. Y hay veces que nosotros no queremos ver ni entender más allá del ámbito que nos rodea. Entonces que Cristo esté con nosotros es sinónimo de que nos vaya bien en nuestro trabajo, de que nos vaya bien en nuestro matrimonio, de que nuestros hijos alcancen algo. Pero nos estamos olvidando del propósito eterno de Dios. Y otra vez cruzamos lo temporal con lo eterno. Y se nos confunde otra vez lo espiritual con lo sobrenatural. Y otra vez metemos todo dentro de la misma bolsa. Y no avanzamos y cruzamos y mezclamos. A pesar de nuestra falta de entendimiento y de nuestros apetitos, Cristo siempre actuó gobernando por la realidad espiritual y habló de ella. Siempre, 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 siempre. Esto no era para traer bendiciones espirituales a la tierra, sino para que nosotros pudiéramos nacer del Espíritu, ¿se entiende? Nos hemos acomodado tanto a la tierra que queremos que la mejore. Este es nuestro Egipto, estamos condenados acá, pero dice, yo soy la puerta, ustedes tienen acceso a mí, yo quiero que ustedes vengan donde yo estoy, este no es el lugar donde yo estoy o donde voy. La tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Yo soy eterno, esto es temporal. Ser crucificado con Cristo al mundo y seguirlo en el alma a una vida y una realidad 1000 veces más real. Todos los milagros hablaban más allá de este mundo. Juan trata una y otra vez de hablar de esto y quiero compartirle esto. Ya con esto termino. Me asombra ver la cantidad de veces y las muchas maneras en que Cristo intenta apuntar a la realidad espiritual
y cómo Juan trata de expresarlo. De hecho, que Juan es luego el que termina escribiendo Apocalipsis porque es tomado en el Espíritu y quiere volver a volcar. Y era como esto, y hay una necesidad en ese lugar de que se vean las cosas espirituales. Entonces en el capítulo 2 Cristo asiste a una boda con la mamá y los discípulos. Y usted conoce la historia. Cuando el vino se acabó, la mamá de Jesús le pidió que resolviera la situación. Lo primero que Cristo le dijo fue: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es como si Cristo hubiera dicho: mujer, vos y yo estamos operando en mundos opuestos y ahora no tenemos nada en común en lo que estamos haciendo. Luego continúa y Él dice: aún mi hora no ha venido. La hora del cumplimiento no había venido. La hora en la que Cristo realmente cambiaría el contenido de la vasija de tierra no había llegado aún. Entonces Cristo hizo un milagro para testificar la hora verdadera. Es como si hubieran dicho: mi hora no vino, pero voy a darle un cuadro de lo que viene. Esto es lo que viene. Y no es la cachetada del Espíritu que se ve en YouTube. Esto es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Le pegaron el... No. ¿Qué es lo que viene? Eso porque tenemos, la gente no entiende y pasa a recibir cachetada. ¿Qué es lo que viene? Viene esto como parte natural. Los que estaban en la fiesta celebraron el vino natural, pero perdieron por completo el significado. En este mismo capítulo, Cristo entró al templo. Inmediatamente después empezó a actuar y a hablar con referencia al templo espiritual. Limpió la casa de su Padre. Es un cuadro perfecto de lo que Él hace en tu vida y en mi vida, el verdadero templo de Dios. Luego habla de que iba a levantar un nuevo templo en 3 días y todos los judíos aplicaban sus actos y sus palabras al mundo equivocado. Una y otra vez trataba de decirles: hay algo que está ocurriendo. Ustedes tienen que entenderlo. Y cuando le habla a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo tenía un espíritu ahí de... que si yo no entro de no... No, Nicodemo, no. No importa. Juan el Bautista un poquito más adelante explica lo que está pasando con Nicodemo y todos los demás. Y dice Juan allí: el que procede de arriba está por encima de todos. El que es lo que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio porque nadie lo vio. Nadie lo entiende. Después habla con la mujer samaritana, le habla del agua. No entiende, no hay conceptos que no se entienden. Una y otra vez. Yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Después habla de la cosecha. Necesitamos entrar en el mundo del Espíritu verdaderamente. Y dejar de hablar teóricamente, naturalmente, de lo que es el mundo del Espíritu, pero sin habitarlo. Esta reunión es un punto de inflexión en la vida de muchos. Porque ya no van a buscar a Cristo para que satisfaga sus necesidades. Van a querer que la vida del Espíritu opere en sus vidas. Yo te animo en el nombre de Jesús que si estás tomando entendimiento de esto, puedas cerrar tus ojos un momento y puedas pedirle a Dios que comience a hablar de esta tu vida, que comience a hablar. Señor, no tenemos forma, ni siquiera en la forma de orar que tenemos de llegar a vos. Si vos no intervenís, podríamos invertir 5 horas de estar orando, y si vos no te conectás con nosotros, estaremos perdiendo el tiempo. Por eso hablamos lo que habla Pablo, tomamos todo como pérdida. Dios no está obligado a venir a darte de su presencia cuando vos lo único que estás buscando son las manos de Él. Es que acá hay un concepto que tiene que cambiar.
nosotros lo buscamos para que nos dé cosas en lo material, y Pablo está diciendo, todo eso para mí es una pérdida, porque ahora lo conozco, ahora me he dado cuenta, y lo tomo ahora como pérdida, con menos valor, para ganar a Cristo. Pero ¿cómo es que no tiene ningún costo? ¿Quién te dijo que no tiene ningún costo el Evangelio? ¿Dónde dice la Biblia que no tiene un costo el Evangelio? Que no tenés que hacer nada. ¿Quién nos inculcó esa palabra que nos hizo vagos espiritualmente y pretender de que Dios estaba al servicio como la lámpara de Aladino en el momento en que nosotros lo buscamos? Ojos están siendo abiertos. Oídos están siendo destapados. Vidas que estaban muertas porque venían por años a la iglesia, pero no habían sido confrontadas con la palabra de verdad. Pero hoy el Señor te ha hablado una palabra que no tenía que ver con las 4 leyes espirituales, tiene que ver con el sentido de la vida en el más alto plano de la existencia de esta vida. Que nunca se trató de nosotros, nunca fue por nosotros, y nunca se tratará de nosotros. Siempre, 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 siempre se trató de Él. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Quítanos, Señor, de aquel lugar